análisis o la visión del desenvolvimiento de la política económica argentina, habíamos llegado a la transición hacia la democracia. Uno recuerda que hace meses atrás se hacía una referencia a Helbert como un ministro de Perón y que se quería hacer ahora un plan al estilo Helbert. Fue el ministro de Economía y realmente estamos pensando en una economía muy particular que tenía muchas diferencias respecto a la actual. Había un enfrentamiento que hoy nos está dando a nivel social. Realmente lo que se buscaba en ese momento era, frente a un serio enfrentamiento entre la derecha y la izquierda peronista, un enfrentamiento que significaba al mismo tiempo un tercer jugador que era la del partido militar, llamémoslo de alguna manera, y una gran caída en el ingreso real de los asalariados. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando la semana pasada de siempre mucha puja entre la CGT, porque se querían congelar los salarios, así, con lo que era el gobierno de turno? Acá se quiere construir lo que sería y lo que se llama, está puesto acá, un pacto social, vincular nuevamente la UI al sector industrial con las distintas CGT que se habían generado para poco a poco conseguir un restablecimiento de lo que era el ingreso real de los trabajadores. O sea, olvidarme los congelamientos, estoy hablando de la política peronista, con aumentos en lo que es el salario real, con un intento de una mejora en la participación del salario real, cercano al 50% en lo que era la participación del peso de los asalariados sobre el total del PBI, lo cual sería algo que no se vio en la historia. Pero pensándolo en economías desarrolladas, nosotros tenemos una distribución muy regresiva del ingreso. Recuerdo década de los 90, empezando a estudiar economía, en donde nos planteaban en las clases de macroeconomía que Argentina tenía 80% del ingreso en manos de el factor capital concentrado y 20% en manos de los asalariados, mientras que una economía desarrollada era mucho más cercano o superior a este porcentaje que se planteaba ahí. O sea, no era una locura, sino que no era lo usual en Argentina esa distribución del ingreso que se quería lograr. Para ubicarlos a nivel actual, tenemos un 40% de la población argentina que no llega a tener más del 5% del ingreso. Lo tomo de la distribución del ingreso que está disponible en las páginas del INDEC, y después sí me voy a encontrar en los últimos percentiles, en los últimos centiles realmente, los últimos 10, una gran cantidad, cerca de más del 40% del ingreso de Argentina concentrada en el último 10%. La curva que se llama la curva de Lorenz, se van a encontrar que tiene mucha pancita en el caso de Argentina, o sea que hay muy poco en manos de la primera parte de la población y mucho en la última parte de la población. Eso es propio de una economía con problemas de distribución del ingreso y una economía que tiene que resolver, como se va a dar en la actualidad, y que quizás no era tan marcado en la década de los 70, resolver problemas de pobreza. ¿Qué es lo que sucede al inicio? Y consigue, por una mejora en lo que son los salarios, un aumento en la participación importante para lo que es el inicio de su gestión. Estaban pensando no necesariamente en lo que era el cierre total de la economía y terminar con lo que es el agro, obviamente que no era una alianza con el agro, pero sí en lo que es una especie de vuelta hacia lo que es vivir con lo nuestro, pensar en la demanda interna, que los asalariados, así como el resto de la economía, sean el motor a partir del consumo interno en esa economía. Para que esto pueda suceder, por supuesto, y es propio del gobierno con esta ideología, le meto un control de precios. Entonces, ¿cómo hago para mejorar los salarios reales? Mantengo los precios congelados y auspicio a subas generalizadas de salarios, y sí consigo estos aumentos que se van a estar dando en lo que es el salario real. Ahora, hay un problema. Acá no le puse la fecha, pero no sé si saben que hubo algo que llamó la crisis del petróleo del año 73.
tiene que ver con un conflicto árabe-israelí, pero como resultado de una mala resolución geopolítica internacional, la OPEP contrae lo que es la oferta del petróleo, sube el precio del petróleo, y ante eso generalmente la política de respuesta es un aumento de tasas de interés, y cuando aumentan las tasas de interés se produce una contracción en el precio de las commodities. Y nosotros seguimos dependiendo históricamente de lo que es la venta de productos agropecuarios. Podemos ver que la gran crisis de los 80 tiene que ver exactamente con una situación como la que se da en el año 73. La Profe, gran diferencia, sí. una pregunta porque me perdí acá. Después de Onganía es reemplazado por Levingston y Guzmán, no sé qué, y después sigue este hombre o cómo es porque, o nada que ver esto. No, no, llamaste a elecciones, entra Cámpora. Cámpora oficializa a través del peronismo, el peronismo entra entonces como presidencia lo que es Perón en sí. Acordate que durante 20 años, me pierdo en la historia, bueno, un poco menos de 20 años tuviste proscripto al peronismo después del año 55. Para ser concreto, durante 18 años, si hacemos bien la división, tuviste al peronismo como un partido que no puede presentarse en elecciones. Y cada vez que se lo permitió y ganaron una elección, desapareció el presidente de turno. Eso es lo que vimos la semana pasada. Sí. Acá ya estaba focalizado directamente para ir a lo concreto, con Perón otra vez en el poder, como ministro Helbert, que quieren hacer una política redistributiva. El problema, si uno quiere, a no ser todos errores propios, el problema es que vos tenés un contexto internacional que no es, disculpen, que no es favorable. En serio te golpea, sí, discúlpenme, en serio te golpea algo que golpea al mundo de alguna manera, y es el precio del petróleo y la política monetaria contractiva que va a ser la acorde a nivel internacional, digamos Estados Unidos, nada más que cuando Estados Unidos sube las tasas de interés para combatir la inflación, nos afecta a todos. Los voy a, y de paso así los ubico, cuando en el año 73 tienen que resolver su problema de inflación, sube la tasa de interés. Cuando en el 79 hay otra vez una gran suba del petróleo, suben la tasa de interés. Cuando en el 84 tienen problemas de inflación, ya no por suba del precio del petróleo, sino por un gran incremento en lo que es la demanda, suben la tasa de interés. O sea, discúlpeme, 86. En el 94 lo mismo. ¿Y cuándo van a subir otra vez las tasas de interés? En el año 2006. Una gran suba de tasas de interés. ¿Qué viene después? En el año 94 viene después el efecto tequila hasta el default nuestro. Y en el año 2006, cuando suben las tasas de interés, viene la crisis de las hipotecas. O sea, Profe, el eso que es 79, frenar ojo, después se llama la década del 80 la década perdida. Para ir a la más grande quizás, yo estoy hablando de grandes crisis económicas a nivel mundial que se dan después de que Estados Unidos sube tasa de interés para combatir la inflación. 73, 79, le estaba diciendo la del 94, pues realmente en el 86, 85 también hay una, pero lleva una crisis más corta del 87, una recesión más corta, y después van a tener, o sea, el efecto tequila es conocido por todo el mundo, y la crisis de la hipoteca es mucho más reciente y es también algo conocido. Entonces, nosotros tenemos que entender además que Argentina está en un contexto. Argentina tiene todos sus problemas internos, problemas estructurales. Seguimos con lo que siempre va a suceder. O sea, obviamente que si vos querés fijar precios, pero te sube el costo de la energía, pero te sube el petróleo, se te rompe todo. Te sube la tasa de interés internacional y te baja el precio de los commodities. Lo que estoy describiendo, esto se los corto, se los pego y se los coloco en distintos momentos de la historia y pasa exactamente lo mismo. ¿Mm? Y nosotros seguimos vendiendo agro al resto del mundo. Resultado, cada vez que baja el precio de los commodities, a nosotros, a México, nos pasa exactamente lo mismo y entramos en un lío grande. ¿Sí? Entonces, generalmente hacemos políticas de tipo de cambio fijo para no generar una inestabilidad, mantenemos los desequilibrios estructurales, tenemos una clase pobre que no se ve beneficiada, otra vez les corto esto y resulta que lo puedo poner en distintos lugares.
Acá lo que tuvieron al mismo tiempo es un problema porque se te muere Perón. Y una cosa es manejar ¿Cuándo este muere problema. Perón? Ay, tengo que buscar la fecha, pero es en el 74. No, no llega a estar un año, pero tendría que buscarlo, pero la verdad que no me acuerdo de memoria Cambio exactamente la la fecha. pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo Isabel Perón en el gobierno? Ahí sí, hasta el 24 de febrero de 1976, porque es la fecha que se conmemora viste que ahora es un feriado, es cuando ingresa el gobierno, se llama Proceso de Reorganización y Estabilización Nacional, algo así, por eso se hablaba del proceso y el tiempo del proceso, porque el término de ese gobierno era el del proceso de reorganización nacional. Y tratan de hacer una política de estabilización frente a que, además de tener todos los problemas macroeconómicos que se te pueden ocurrir, obviamente que acá se dijo los problemas estructurales de siempre, con una política que vos querés hacer congelamiento de precios y no te va a funcionar, con una gran caída en los precios de lo que vos exportás. Es como que a vos querías hacer algo, pero te golpea, llamémoslo, un shock exógeno, ¿m? Que vos no controlaste. Sería contrafáctico pensar cómo le hubiese ido a ese gobierno de Perón si es que no hubiese muerto Perón, si no hubiese tenido el contexto de la crisis del 73, que googleen, pongan y van a ver que fue en serio. La OPEP, cuando uno explica en microeconomía, la OPEP dicen en el 73 se reunieron y subieron el precio del petróleo. Y eso no es gratuito que suba el precio del petróleo. Entonces lo que me voy a encontrar, que es lo que no me acuerdo justamente, pero lo pongo acá, fecha muerte de Perón. Profe, Sí. una consulta. Las subas de las Primero de tasas de julio del interés, 74. Primero de julio del 74. Sí, discúlpame. las subas de las tasas de interés en Estados Unidos, ¿provocan algo más que fuga de capitales? No, no, no. Te genera lo más importante en ese momento, que no tenemos un problema de endeudamiento externo. Vos pensás que cuando sube la tasa de interés a nivel internacional, te baja la demanda agregada, te baja la actividad económica, pero no a nivel Argentina, a nivel mundial. ¿Qué pasa con el precio de las materias primas? Los llamados commodities, te van a bajar. Ahora resulta que vos te dedicás a vender ese tipo de productos. Tus ingresos por exportaciones disminuyen. ¿Cómo financiás tus importaciones? Te vas a un desequilibrio de cuenta corriente. Ahora, el financiamiento se ha encarecido por la suba de tasa de interés. Además, vos no sos tan proclive, si estamos en este gobierno, a aumentar tu endeudamiento con el exterior. Lo mismo que pasa en este momento. Pensá que tenés la misma cabeza que el gobierno que está hoy de turno al frente de Argentina. Medio que vos tenés también un resquemor al funcionamiento del sistema financiero, vos seguís dentro de los esquemas de represión financiera, pero ponele a todo ese cóctel, un conjunto de gente se está matando en las calles, que la derecha y la izquierda peronista se están peleando en las calles, ¿sí? Y que tenés a todo un partido opositor que también ven con malos ojos lo que se está realizando. Poné todo ese cóctel y tenés una estabilidad. Además, el líder de todo ese movimiento se te muere, que es el presidente, y te asume el vicepresidente. Y vos dirías, bueno, un erudito que pusieron por detrás para sustentar al presidente. No, ese erudito era una señora que tenía como antecedente, llamémoslo, ser artista. Y de golpe se queda al frente de una economía. Una figurita decorativa que había conocido Perón supuestamente en Panamá. Igual duró bastante como presidente, Sí, 2 años. 1 año y medio Ah, duró bueno. Isabel, menos de un año y medio aproximadamente, pero vos no podés, vos querés manejar Rosario, tenés que tener un equipo de gente que esté trabajando las 24 horas a destajo para manejar Rosario. Vos querés manejar la nación, tenés que tener gente a nivel nacional que te responda para manejar cada provincia, aunque vos no seas el gobernador. Tenés dependencias gigantes que vos tenés que manejar. Fíjense lo que ha sucedido en los intentos de ayuda económica, la estamos errando en ayudar económicamente a la población, por no tener los equipos necesarios en los distintos lugares, porque les pasó, estoy hablando en este momento, que asumieron y necesitaban hacer funcionar al ANSES, hacer funcionar al Ministerio de Producción, hacer funcionar a esto, a lo otro, a todos los distintos ministerios, y todavía no habías designado a la gente.
El gobierno de Macri había pasado 6 meses o 5 meses y todavía estaban ofreciendo cargos. Entonces, lo que recuerdo, espera un momentito, lo que recuerdo es que sigo compartiendo. Sí, sí.